La idea un poco de este taller, yo no sé, es verdad que aparece el nombre de Mandel, ¿no? Entonces puede dar un poco la sensación de que nosotros lo que venimos ahora, ¿no?, es a contar un poco la vida de Mandel, lo que ha hecho Mandel sobre su trayectoria política, los errores y los aciertos que ha podido tener en su construcción. El propósito de este taller es, por nuestra parte incluso, iniciar una discusión teórica sobre los elementos que nosotros rescatamos de Mandel y que tenemos incorporados en nuestra práctica política. No es la intención de este taller iniciar un debate histórico, intestino, que esté completamente ajeno a la actualidad de la revolución y de la lucha de clases. Creo que igual que planteamos cuando hablamos de la necesidad de la reconstrucción de la Cuarta Internacional, nuestro planteamiento es que no será sobre nuestra propia Cuarta Internacional, sobre nuestra herencia, exclusivamente sobre la que se reconstruirá esa Cuarta Internacional. Consideramos que esa internacional comunista vendrá de la recomposición, de la ruptura, de las dinámicas que se están dando en las diferentes internacionales. En esa misma línea, la propuesta de este taller es aportar a este debate los elementos que nosotros consideramos más útiles sobre Mandel en la lucha de clase. Rescatar lo mejor de nuestra tradición y ponerlo en discusión tanto con el resto de corrientes como con nosotros mismos. No pensamos en ningún caso que Mandel sea un teórico infalible, que sea un dirigente en el que no se ha equivocado, no ha tenido ningún error en ningún contexto, nunca jamás ha tenido ningún problema, y estamos completamente de acuerdo con todo. Somos mucho más humildes que todo eso, yo creo. Y por lo menos el planteamiento es recuperar unos pocos elementos que nosotros tenemos incorporados en nuestro día a día militante y que consideramos que vienen de la herencia de Mandel. Me voy a detener en 4 elementos. Primero los enumero y luego los voy desarrollando. El primer elemento es la perspectiva estratégica de la huelga general. El segundo elemento es la necesidad de partidos revolucionarios y organizaciones de vanguardia. El tercer elemento es la concepción de la juventud como vanguardia táctica. Y el cuarto elemento es la necesidad de construir una internacional revolucionaria. Cuando Mandel en los años 60 empieza o sigue desarrollando la perspectiva estratégica de la huelga general, lo hace en un contexto en el que se va renunciando progresivamente a la perspectiva revolucionaria de una ruptura con este sistema. Tanto en la formación del eurocomunismo, las perspectivas de la socialdemocracia, las nuevas formas del estalinismo,
etcétera, etcétera. En ese contexto, Mandel vuelve a traer la posibilidad, la perspectiva y elabora una estrategia en torno a la huelga general de ruptura con el sistema capitalista. Mandel dice: ¿es posible la revolución en un país occidental? Es posible que la clase obrera haga la revolución en un país occidental. Y la huelga general sigue siendo una herramienta útil para esto. La perspectiva estratégica de la huelga general tiene como un punto de partida el hecho de que, aunque el sistema capitalista después de la Segunda Guerra Mundial desarrolla muchos elementos que hace que sean capaces de amortiguar las crisis periódicas que va sufriendo, es incapaz de evitarlas. Las crisis periódicas del capitalismo siguen dándose. Y esas crisis periódicas del sistema capitalista siguen generando estallidos sociales muy potentes. Estallidos sociales como en el caso de mayo del 68, que genera un conflicto social en el que todo lo anterior es puesto en cuestión y se abre la vía para la construcción de un nuevo mundo. Sí, un contexto, un conflicto social en el que todo lo anterior se pone en cuestión y se abre la perspectiva para un nuevo mundo. En este contexto, en este estallido, la huelga general constituye un elemento central. Porque a través de la huelga general, como la clase obrera es capaz de dar un golpe de conjunto, generando un movimiento común que golpea al mismo tiempo, y en un contexto de estallido social funciona como bisagra, tal y como vemos también en el caso de mayo del 68, y que Mandel también hace esa reflexión, como una bisagra entre la lucha que se da por las condiciones inmediatas de trabajo, por la reforma incluso democrática, por derogaciones de reformas laborales, por disminución del horario de trabajo, por aumento de salario. En la huelga general se conecta esa perspectiva reformista de lucha por la reforma con la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras sean capaces de reflexionar sobre el control de su propia vida. En ese contexto de parada total, como pasó en Francia en mayo del 68, en el que todos los trabajadores se pusieron en huelga sin convocatoria de las organizaciones sindicales, con un estallido social que desencadenó más estallidos, se abre una posibilidad para que los trabajadores empiecen a controlar esta sociedad. Se abre la posibilidad para que los trabajadores empiecen a controlar la sociedad. El segundo elemento que está directamente conectado con esto y que Mandel vuelve a poner en el centro de
de la perspectiva estratégica, es que en un marco de estas características, en un contexto de estallido social, es necesaria una organización o organizaciones que reflexionen sobre cómo se pasa de esa lucha, de ese estallido por mejorar las condiciones inmediatas de vida, a una transformación radical de la sociedad. Hacen falta organizaciones revolucionarias que reflexionen sobre cómo se conecta, cómo se dan esos saltos políticos en esos estallidos revolucionarios. Mandel lo que hace es volver a actualizar en un contexto mundial diferente la necesidad del Partido Leninista. Un partido implantado en la clase obrera que es capaz de trasladar a la actualidad la herencia de todas las luchas, la herencia de todas las revoluciones anteriores, que ha sacado lecciones de todo esto y funciona como memoria. Es en el seno de las organizaciones revolucionarias y de las organizaciones de vanguardia donde se conserva las lecciones, la historia del movimiento obrero. Una organización revolucionaria que mantenga un nivel alto de organización y un nivel alto de militancia, entendiendo que en los periodos de reflujo, en los momentos en el que no hay movimiento, en el que no hay luchas masivas, el contexto común es que el nivel de autoorganización, el nivel de actividad de la clase obrera sea nulo, prácticamente. En un contexto de estas características es muy valioso una organización que mantenga, que explique, que ponga en práctica y que sea una viva muestra de que podemos organizar, de que podemos pensar en una sociedad diferente, de que podemos controlar, aunque sean nuestras organizaciones. Y que construye día a día esa perspectiva revolucionaria. No como una utopía teoricista, sino como un día a día militante. Al igual que el sistema capitalista fragmenta el pensamiento, fragmenta la clase obrera, fragmenta su lucha, fragmenta su ideología. Las organizaciones de vanguardia tienen que tender a centralizar, tienen que tender a romper con toda esa fragmentación que provoca el sistema capitalista. Tienen que tender a la unificación de todo eso, a dar una visión de conjunto, una respuesta común a todas las luchas, a todos los movimientos, a todas las formas que se van dando y que va cobrando la respuesta social en torno a una perspectiva común revolucionaria. En esa misma línea, Mandel hizo una crítica importante, basándose en los análisis de Trotsky, sobre
sobre la burocracia dentro de las organizaciones revolucionarias, tanto haciendo un balance de experiencias pasadas y de una visión muy valiosa sobre la caracterización del eurocomunismo. Tercer elemento, el papel de la juventud dentro de esta estrategia. El planteamiento de Mandel lo hace también basándose en experiencias, en estallidos, en procesos que se dan sobre todo, yo creo, en los años 60. No solo en Francia, en este caso, en el 68, sino la primavera de Praga y tantos procesos que se dieron en los años 60, en los que la juventud tuvo un papel protagonista. El planteamiento que viene a traer Mandel sobre lo que es la juventud dentro de esta estrategia tiene como punto de partida que, a diferencia de la clase obrera, la juventud dentro del sistema capitalista tiene una experiencia menor de las derrotas del pasado. Y de alguna manera, por sus condiciones, por sus propias condiciones objetivas, no está instalada en el sistema capitalista. No le ha permeado tanto, no está tan impregnada de la ideología dominante, y eso hace que sea mucho más dinámica ante la posibilidad de la movilización, ante la posibilidad de la respuesta social. Por decirlo de alguna forma, hay condiciones objetivas que facilitan que la juventud pueda responder. En ese sentido, lo que analiza Mandel es que los procesos de radicalización en la juventud son mucho más frecuentes, ¿no? En amplias capas, se dan de una manera mucho más periódica. Y el tipo de lucha que generan es de una gran explosividad. Eso lo podemos ver desde experiencias que hayamos tenido en el movimiento estudiantil, en lo micro, en los barrios, como en experiencias mucho más grandes como en el caso de Mayo del 68. En este mismo momento se está dando un taller sobre el papel de la juventud en Mayo del 68. El planteamiento que hace Mandel es que la juventud puede funcionar como una vanguardia táctica del movimiento obrero. ¿Qué significa esto? Significa que puede funcionar como chispa del movimiento obrero. Esa explosividad que tiene la juventud, Iskra. Puede ponerse a la cabeza puntualmente, puede ponerse a la cabeza coyunturalmente de un estallido social. Tal y como pasa en Mayo del 68,
la ocupación en la universidad, la represión que sufren los estudiantes, genera un movimiento masivo de solidaridad del movimiento obrero que luego se transforma en una cosa muchísimo más grande. La juventud funciona como chispa del movimiento obrero en mayo del 68. Ese es el motivo de que nosotros, como organización, intervengamos en la juventud, intervengamos en los centros de estudio. Intervenimos en los centros de estudio porque son los espacios donde se concentra fundamentalmente la juventud, donde hay una facilidad de organización, hay una tradición de organización y hay una tradición de este tipo de respuestas, ¿no? Como las que estamos hablando. Para esto es fundamental que esta juventud, que esta forma de construir e intervenir en la juventud tenga un vínculo permanente con el movimiento obrero. No quede ajeno a las luchas del movimiento obrero, sino que hay que aprovechar este dinamismo, estas posibilidades y esta capacidad de radicalización que se da en la juventud para impulsar las luchas dentro del movimiento obrero también. En ningún caso Mandel plantea que la dirección de un proceso revolucionario la vayan a tomar esta vanguardia táctica. Por eso lo considera como una vanguardia táctica. Funciona como una vanguardia solo durante un momento, solo durante el principio. Es la clase obrera la que toma la dirección de un proceso revolucionario. El último de los elementos, y me parece que la idea del taller era intentar hacer algo sintético que nos permita iniciar un debate, porque yo creo que la mayoría hemos leído o hemos tenido algún tipo de relación con las obras de Mandel. ¿Consideras qué aportaciones se le pueden hacer también a este taller? El último de los elementos, como decía, es la necesidad de construir una internacional comunista. Que en este contexto pasa por la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Mandel era un convencido, luego podremos discutir si mejor, peor, de que hay un combate histórico por la construcción de la Internacional Comunista. Desde la época de Marx, los flujos de la lucha, las dinámicas de los movimientos comunistas han construido, destruido y reconstruido las corrientes internacionales. Mandel defiende y sigue defendiendo, en paralelo a la construcción de estas organizaciones revolucionarias, de estas secciones nacionales, por decirlo de alguna forma, de estas secciones nacionales, la construcción en paralelo de organizaciones mundiales, de partidos mundiales. La lucha de clases es mundial, el sistema capitalista es un sistema mundial. La respuesta tiene que ser mundial. Tal y como plantea Mandel, en su análisis, esto lo podremos discutir.
Las corrientes más influyentes en la lucha de clase históricamente han sido las que han estado mejor organizadas internacionalmente. Nosotros creo que recuperamos de Mandel, de una u otra forma, la visión de romper con el sectarismo, con el resto de corrientes internacionales, de la búsqueda de diferencias artificiales, de buscar pretextos históricos que nos diferencien sobre algo que en la práctica no tiene ningún tipo de validez. Y consideramos que esa reconstrucción de la Cuarta Internacional va a venir de intervención común en la lucha de clase, hacer lecturas compartidas de la lucha de clase, de la actualidad de la revolución, de la intervención en el movimiento obrero y de buscar tareas comunes internacionalmente. La actualidad de la revolución, desde nuestro punto de vista, exige a día de hoy, no puede esperar a mañana, no puede esperar a que nos hayamos construido nacionalmente. La reconstrucción de esta internacional. Y esto evidentemente nos va a exigir hacer un ejercicio de superación histórica de los elementos, de los prejuicios, de la herencia que ya no nos son útiles, e intentar herencia que ya no nos son útiles y buscar discusiones, debates, intervenciones comunes que permitan poner sobre la práctica la construcción de esa organización internacional. Estos son los elementos que yo considero que ahora mismo están en nuestro ADN político de lo que hemos leído de Mandel. Podríamos hablar de muchísimas cosas. Podríamos hablar de, como decía antes, de la caracterización de la burocracia, del eurocomunismo, de la continuidad en la caracterización del fascismo que hace de la posición de Trotsky, de la visión que hay sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el capitalismo tardío, sobre los estallidos dentro del campo socialista. Ahora mismo, desde mi punto de vista, estos son los elementos que constituyen los pilares de nuestra forma de construir. Pero yo considero, por lo menos, que ni son lo único, ni evidentemente hemos llegado hasta el final de esta visión teórica, de esta revisión, de esta discusión teórica. Yo creo que la utilidad que tiene este taller, o que puede tener este taller, también es poner en común qué hemos traído o qué rescatamos de Mandel en nuestras diferentes construcciones
qué críticas consideramos que son justas también, evidentemente, y qué elementos pensamos que nos pueden permitir seguir avanzando. C'est fini. Franco. En francés o cocoliche. Como